cada vez que llegaba yo al templo, Nuevo Pacto Playas, Nuevo Pacto Rosarito, estamos orando por ustedes. Todo va a salir bien. Aquí estamos lo que necesiten. Con esas palabras nos recibían mis hermanas. Y Dios lo hizo. Nuestro compañero fiel. Nuestro amo y Señor de nuestra vida nos trajo hasta aquí. Bendito sea. Gracias por sus oraciones, porque sus oraciones son respuesta de que Dios vive, porque estamos aquí. Si Él no estuviera, mis hermanas, de nada servirían nuestras oraciones. Diga conmigo, Dios es bueno. Y en gran manera, mi vida le pertenece a Él. Bendito sea nuestro Dios. Gracias, mis hermanas. Y yo también las voy a extrañar. Y quiero que cuando me vean en la iglesia sigan orando por mí. Necesito mucho de sus oraciones. No es fácil. Mis hermanas líderes, mis pastoras, bendigo a Dios por su vida. Somos el blanco perfecto para el enemigo. Pero tenemos la armadura más que perfecta, eterna. Así que sigamos adelante, mis hermanas. Y manténganos en sus oraciones y que se vayan levantando esas líderes que tienen que alumbrar en una sociedad muerta por el pecado. Dice Génesis 1:26. Hemos estado viendo, ¿y cómo es Dios, mis hermanas? Si se dan cuenta que estamos viendo desde la creación el plan original de Dios. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y ejerza, ¿qué? Dominio en los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Nuestro Padre, ¿qué creen? Nos dio parte de su imagen, y parte de su imagen es la autoridad que nos da desde la creación de tener el dominio. ¿De qué, mis hermanos? De su propia creación. Y cuando Dios lo hizo, fue bueno. Es verdad, ayer lo veíamos con Alex. Fue bueno. Y no solo eso, sino que nos hizo partícipes. Nos hizo partícipes, tanto a hombres como mujeres, de ejercer ese dominio en la tierra. Esa fue la voluntad de Dios al hacernos nosotros parte de Él. Nos dio parte de su esencia. Y les voy a decir algo, mis hermanas. Dice Romanos 11 que todo lo que Dios da es irrevocable, de acuerdo a sus dones. Así que el dominio que nuestro Padre nos dio en el principio de la creación, ya no se lo quitó al hombre. Ya se lo dejó, porque Dios no es hombre para que se arrepienta. ¿Tenemos la imagen de Dios? Sí la tenemos, mis hermanas. Dice, ese fue el diseño original que Dios le dio a la mujer para ejercer dominio sobre la tierra y tener, mis hermanas, una imagen compartida en este mundo. Para hacer nosotros esa imagen de Dios y enseñorear su creación. ¿No le da gusto, mi hermana, tener ese lugar delante de Dios? Está en el corazón del Padre, y estuvo en el corazón del Padre, y estará en el corazón del Padre, ese lugar privilegiado que tenemos nosotras. Yo bendigo a Dios por ello.
Ese es el origen divino de la mujer. ¿Quién cambió el lugar original de la mujer? Ya lo veíamos, la propia mujer perdió. Cuando se originó, el pecado no estuvo en la desobediencia de la mujer al comer un fruto prohibido. ¿Saben en dónde estuvo el parteaguas de la humanidad? Cuando la mujer decidió a quién creer. Y ella decidió creerle a la serpiente. Pero Dios ya nos había dado esa autoridad de diseño y de imagen ante su creación. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Esa parte deja un vacío en el interior de la mujer. Porque no nos lo podemos quitar, mis hermanas. Porque es parte de nuestra naturaleza. Es parte de nuestra creación. Y ese vacío que nosotros no lo sabemos distinguir muchas veces y no sabemos cómo saciarlo, vive en nosotros. Y nos hacemos muchas preguntas y debilitamos en nuestra fe. Y a veces nos llegamos a preguntar si Dios vive. ¿Qué estoy haciendo? No le encuentro sentido a mi vida. No sé por dónde esta gente alaba y dicen, y se oye muy bonito, pero no lo entiendo. ¿Cuál fue el propósito por el cual el Padre me sigue sosteniendo la vida? Ese vacío, a veces, hermanas, ni sabemos que existe dentro de nosotros. Porque es un plan original de Dios haber llenado ese vacío, porque es su esencia divina, es su imagen de Dios en mi vida, en mi hálito de vida. Pero hay alguien que sí lo llena, y es la sociedad. ¿Cómo resuelve la sociedad ese vacío que existe no solamente en aquella que conoce a Jesús, sino cómo resuelve ese vacío en toda la humanidad, mis hermanas? Porque si nos vamos a cualquier parte de algún país, el vacío existe, ¿sí o no? Ese es un vacío mundial, porque la esencia de Dios no se limita, Él es soberano. Y ese vacío, la sociedad ha tratado de responderle. Ese vacío que le pertenece al Señor, la sociedad se ha encargado de darnos respuesta a muchas. Es un gran engañador. Tenemos las filosofías, tenemos el egocentrismo, tenemos la idolatría, tenemos respuestas sociales que se manifiestan increíblemente. Yo les digo a las jovencitas que están aquí, ¿qué piensan de esas marchas que se ven muy humanitarias, pero que traen un legado de falta de respuesta, de acuerdo a la voluntad de Dios y de acuerdo a la sociedad? Vemos marchas feministas, ¿no? Y todas, si ustedes les preguntan a ellas, yo he tenido oportunidad de hablar con algunas, y ellas comentan que están defendiendo los derechos de la mujer. Y andan buscando, unas con buena intención, cabe mencionar, una respuesta donde no la hay. ¿Por qué andan buscando un lugar en la sociedad cuando ya tienes un lugar en el corazón del Padre? Y el Señor te ha dignificado con un lugar de acuerdo a su imagen y semejanza. No tienes por qué andar buscando un lugar social e involucrarte
en marcha sin respuestas y sin objetivo eterno. No hay un ser humano que le pueda dar respuesta a esta sociedad. Ese vacío, nosotros podemos estar peleando por querer ganar. Y ahí, hermanas, se nos puede ir la vida. Y morir como héroes sociales. Pero no, mujeres eternas. ¿Qué dice las leyes de nuestra sociedad? ¿Está de acuerdo con ellas? Muchas no. Los cambios están afectando increíblemente la vida de la iglesia. Y nosotras sabemos que se están creando compromisos. Fíjese, mi hermana, lo que le voy a decir. ¿Verdad que estamos en desacuerdo con las leyes que se nos están imponiendo? ¿Están en desacuerdo? ¿Cómo podemos contrarrestarlas? ¿Cómo? En el hogar. En el hogar las podemos contrarrestar. En el hogar le tenemos que dar respuesta a nuestros hijos. En el hogar le tenemos que dar respuesta a aquellas gentes que se nos acercan y que buscan una vida diferente. En el hogar le tenemos que dar respuesta a la sociedad, mis hermanas. Porque las casas, estoy segura de todas nosotras, no están excluidas, están incluidas dentro de una sociedad. Una sociedad que nos necesita. Y que no necesita gente egocéntrica, gente apartada, ensimismada. Necesita gente que se arroje y que muestre la luz y lo que es tener la bendición en el hogar con poder y con firmeza en las decisiones del reino, mis hermanas. Todo lo que nosotros estamos viviendo, sabemos que no es el reino de Dios. La sociedad está pidiendo a gritos y golpea a gritos lo que el Señor ya estableció. Lo que se les olvida es que la palabra de Dios no es negociable. Él es Dios. Y ese Dios es el que a nosotros ahorita nos está equipando para defender lo que le pertenece, que son nuestras herencias, nuestras descendencias. Son eternas, mis hermanas. Vamos. Más cuando amamos a las mujeres, ¿no? Cuando somos grandes amigas y creemos todo. Y cuando empezamos a hablar, nosotros antes de investigar, involucramos sentimientos y emociones que pueden perjudicar la imagen de una persona y una persona que es de Dios. Hasta allá van nuestros pensamientos. ¿Y saben qué, mis hermanas? Eso es natural. Porque recuerdan que el Señor nos capacitó ¿para qué? Para ejercer dominio. Y cuando nosotros comentamos entre nosotras, ejercemos un dominio, hermanas. Sea bueno o sea malo, hay un dominio. Díganme si sí o no. Y a veces ese dominio rige nuestras acciones y nuestros pensamientos por lógica.
cuánta responsabilidad tenemos delante de Dios. La mujer hecha a imagen y semejanza de Dios para ejercer autoridad. Y póngale ahí, hermana, eterna. Para ejercer autoridad eterna. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Vamos a ver la iglesia. Perdón, el reino. Y vamos a adentrarnos un poquito a lo que dice la Escritura también. Vamos a ver Mateo 5, búsquelo por favor si lo tiene ahí. Mateo 5, 11 y 12. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente. ¿Por qué? Por causa de mí. Les quiero hacer una mención ahí. Cuando Jesús se va al monte, ese monte se hizo famoso por quien estuvo ahí. No porque el monte valiera la pena, sino por quien estaba ahí sentado. Y en las costumbres judías, el maestro se sienta. Y ese era nuestro maestro. Y le llamó a mucha gente. Ahí estaban esperándolo. Y dice, bienaventurados, dichosos, ya lo vimos, serán cuando ¿qué? Los insulten. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Por causa de quién? De él. Mi hermana, si están recibiendo maltrato por nuestras acciones, no nos justifiquemos con este verso. Dice aquí, por causa de mí. Qué hermoso. Dice, bienaventurados. Sean dichosas cuando a ustedes estén en dificultades. Esta es la cultura del reino. ¿Quién dice yo? Estén dichosas. Cuando las persigan, cuando haya problemas por causa mía, estén dichosas. ¿Qué dice el corazón? ¿Qué le dice su corazón? ¿Quiere ver? Dice el verso 13 de aquí mismo de Mateo. Dice que nosotros somos, ¿qué? La sal de la tierra. Pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Mis hermanas, me encantó cuando estaba estudiando, me gustó mucho esta parte. ¿Qué es la sal? Es el sazón, ¿verdad? Y muchas veces cuando se pasa de sal, inmediatamente empezamos nosotros a degustarlo e identificamos cuando se pasa de sal o cuando está en su punto el sazón. ¿Sí o no? Bueno, la sal, aparte de que es algo agradable a nuestro paladar, le da el toque especial a lo que nos nutre. La sal no permite que la carne entre en estado de descomposición. Si usted a la carne le pone sal, ustedes ya saben, ¿verdad? Se conserva. Dice que la sal no permite que la carne entre, ¿qué? En estado de descomposición. ¿Cómo está la sociedad, mis hermanas? ¿Descompuesta? ¿En dónde está la sal para ellas? ¿En dónde estamos, mis hermanas? ¿Sumergidas en nosotras mismas? ¿Sumergidas en nuestros éxitos, en nuestras alegrías, en nuestras tristezas? ¿Dónde está esa sal, mis hermanas? Está allá afuera en un estado de descomposición social. Y nosotras guardadas en el salerito dentro de la casa.
¿Qué cuentas tenemos pendientes delante de Dios? ¿O será que a lo mejor hay por ahí alguien que todavía no se sienta que es sal? Dice aquí que la sal tiene su función dentro del reino de Dios. Tú tienes que levantarte y ser la sal de la tierra. Dice, no da opción, dice, ustedes son. No les está diciendo, a ver, ¿quién quiere ser sal? Levanta la mano, ¿quién quiere? El Señor, con toda su autoridad y poder, dice, ustedes son. ¿A quiénes les dijo? A los que estaban cerca de Él. ¿Estás cerca de Él? ¿Estás cerca de nuestro Señor? Entonces eres sal. Dice aquí, Él nos dice, ustedes son la sal de la tierra. Hermanas, ahí no hay vuelta. Estamos en Él, somos la sal de la tierra. Toma tu papel, nutre y quita ese estado de descomposición social que tenemos visible y que nosotros cada vez que pasamos sabemos cómo huele esa carne descompuesta. Tenemos que hacerlo. Aquí el Señor nos está dando ya ese lugar. Él nos dignificó con su sangre preciosa. Él lavó con su sangre preciosa nuestra vida. Dice, ahora ustedes son la sal de la tierra. Amén. Bendigamos al Señor. Dice, si la sal que se desvanece, ya no sirve. O sea que habrá algo ahí. Dice, ustedes son la sal de la tierra. Pero si ustedes, dice, pero si la sal se ha vuelto insípida o se desvanece, dice otra traducción, ¿con qué se hará salada? En otra traducción dice, no sirve para nada. Qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte palabra del Señor. Si la sal es insípida, pues no sala. Y si la sal se desvanece, no sirve para nada. ¿Con qué se sazonará el mundo, mis hermanas? Si nosotros no actuamos. Si esa sal se hace húmeda y pierde sus minerales, ya no sirve. O sea que puede pasar algo en nosotros si no actuamos. ¿Sí? Si no cumplimos el propósito de Dios por el cual fuimos hechas. Dice aquí esta versión, si la sal se desvanece, ya no sirve. ¿Con qué se sazonará el mundo? Y dice el siguiente verso, se echará fuera y pisoteada por los hombres. Mis hermanas, qué tremendo está eso. Si no cumplimos como la sal su propósito, dice que seremos echadas y pisoteadas por los hombres. ¿Y cómo le llamo yo a eso, hermanos? ¿Seremos una burla social, quizá? ¿Seremos vistas como, mírala y es cristiana, ¿no? Qué fuerte, ¿verdad? La palabra. Esta parte, mis hermanas, a mí me impactó. Porque dice que será echada, ¿de dónde? Y será echada afuera. Y será pisoteada por los hombres. ¿No pertenecemos a un reino?
Dígame, ¿no pertenecemos a un reino? Sí. ¿Ese reino es más fuerte que el mal que tenemos ahorita? Sí. Claro que sí, mi hermana. Pero a veces las cosas que vivimos en el interior del hogar no nos permite ver más allá que nuestros propios problemas. Que esos problemas todavía no tienen respuesta. Y me estoy ahogando ahí. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad? Hermana, nos tenemos que negar a nosotras mismas. Dios vive, Él es real. Pero nos cuesta tanto trabajo dejar lo que somos y nuestros propios intereses que preferimos vivir en nuestras miserias sociales que obedecer a la voluntad de Dios. Pregúntele al Señor. Humíllese. Dice un verso que si su pueblo se humilla, ¿qué va a pasar, mis hermanas? Él nos escuchará. ¿Tú crees que los problemas que tenemos no tienen solución? ¿Lo tienen? Sí. ¿En ti? No. En Él. Pero ¿sabes lo único que necesitas? Es venir, arrodillarte. Quita tus fuerzas del medio. Que tus fuerzas, tus objetivos y tus pensamientos nos han llevado a lastimarnos y no han dado respuesta a lo que tú necesitas. Tenemos que venir al altar y decirle al Señor que tome el control, pero no solo eso, que nos humille hasta que este corazón entienda que Él es su Señor y que fue hecho para un reino eterno, no para andar tristes en la voluntad de los hombres. Vamos a ver Santiago. Dice este verso de Mateo que nosotros somos la luz del mundo. Vamos a ver qué nos dice Santiago. Esta parte a mí me encanta porque cuando habla Santiago, cuando habla Pablo, me gusta mucho cómo les hablan a las iglesias. Y me doy cuenta que muchas iglesias son como nosotros. O sea que la humanidad siempre es igual de terca. Y la humanidad siempre tiene la misma oportunidad de salvación y de vida eterna. Porque Dios es Dios del tiempo y del futuro y de todo. Entonces, cuando nosotros nos reflejamos en las iglesias, cuando escribe Pablo, nos damos cuenta y decimos, se parecen mucho, ¿no? Y son hermanos que hace cientos de años vivieron y se vuelve a repetir la misma historia en la sociedad. Dice aquí, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. ¿Quién está en prueba ahorita, mis hermanas? Yo estoy en prueba. ¿Estamos en prueba? Dice, tengan gozo cuando estén en prueba. Cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, mis hermanas. Cuando estamos pasando momentos difíciles, no pregunte, Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿qué quieres decirme? Ya aquí el Señor dijo, ¿qué produce la prueba? Paciencia. Es la que necesitamos. Sea paciente. Aguante la tormenta. Aguante la tormenta. Gócese. Mis hermanas, aguantemos la tormenta, venga como venga. Nos puede mover, pero jamás nos va a tirar. Jamás. ¿Por qué? Porque estamos pisando en roca fuerte. Y cuando pase eso, no pregunte, ¿qué es lo que Dios me quiere decir? No, dice aquí, la fe produce paciencia. ¿Lo creen? Sí. Amén.
y que la paciencia tenga su perfecto resultado. ¿Para qué? Para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. ¿Cuál es el objetivo de la prueba? La paciencia. ¿Y la paciencia qué nos hace, mis hermanas? ¿Qué nos da? Nos da la perfección. ¿Para qué? Para ser completos y que nada nos falte. Bendito Dios. Bendito Dios. Porque encontramos la razón del vivir. Este es el reino de Dios. En el reino de Dios no vas a encontrar pura felicidad, eso es una mentira. Pero las pruebas te van a hacer perfecto. Dice la Escritura que nos lleva de gloria en gloria. Mi hermana, aprendamos a vivir en la necesidad. Aprendamos a vivir en el dolor. Dios es bueno. Y aún ahí y en todo, Él es absolutamente bueno. Y por algo nos está perfeccionando para la vida eterna. Bendito sea nuestro Señor. Seguimos. Dice el siguiente verso. Si mueves, hija, por favor. Dice, y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, no inteligencia, sabiduría, ¿que la pida a quién? A Dios solamente. Quien da a todos, ¿qué? Abundantemente. Mi hermana, tienes que trabajar. Tienes que trabajar para el reino. Y cuando vas trabajando, el Señor va proviendo y va abriendo las puertas que nunca te imaginaste, mi hermana. Que nunca te imaginaste. Dice aquí, pídele a Dios sabiduría. Dile, Señor, aquí estoy. Y esa unción, hermanas, es la que se necesita en este mundo. Dice, quien da a todos abundantemente, no te da poquito, sobreabunda nuestro Padre. Y sin reproche, y le será dada. Pero que pida, ¿qué? ¿Pide qué? ¿Pide qué? Con fe, mis hermanas. Trae a tu memoria lo que quieres poner en él. Pídelo con fe. Dice, y no dudes, porque el que duda es semejante a la onda de la mar y es impulsada por el viento de una parte a otra. Doble ánimo ahí, mis hermanas. Podemos estar felices ahorita y a mitad de la semana se nos fue el amor. ¿Qué pasa? Desde hoy, compromete tu corazón y tu cuerpo a buscar cada día en la palabra la voluntad de Dios. Esos son los menesteres, esos son los negocios de mi Padre. Que día a día estemos bajo su autoridad por medio de su palabra. ¿Cómo le vamos a conocer a Él? Por medio de la Escritura. ¿Cómo vamos a saber qué es lo que tenemos que hacer? Por medio de la Escritura, pero no dudes. Solo niégate a ti misma. Amén. Seguimos, por favor. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de ¿qué? Ojo, no pensemos que recibiremos lo pedido cuando somos de doble ánimo, mis hermanas. Porque cuando Jesús fue al Calvario, Él no como medio que murió. Él le entregó todo por nosotras. Él no medio resucitó. Él resucitó con poder, con gloria. Porque nuestro Padre así lo quiso, mis hermanas. ¿Qué le estás entregando al Señor? Entrégale tu doble ánimo, tu doble perfil. Y dile, quiero esta promesa.
Pero sé que si soy una mujer de doble ánimo, inestable en todos mis caminos, no lo voy a tener. No culpes a Dios. Dios ya lo hizo y lo hará. Lo único que tú tienes que hacer no es ni recibirle, porque Él no está mendigando nuestro amor, mis hermanas. Él ya nos eligió y nos puso en lugares de un privilegio que debemos de dignificar su nombre, mis hermanas. Dice aquí, lo transitorio de las riquezas, inestable, en todos sus caminos, lo transitorio de las riquezas, pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición. Aquí está diciendo unas dos personalidades que nosotros conocemos. ¿Qué tiene que hacer el hermano humilde? ¿Qué tiene que hacer? Se gloríe. Y el rico se humille. ¿Por qué creen que el Señor toca este tema, mis hermanas? Porque son los dioses de la humanidad. El que se siente menos, se siente inmerecedor. Y él nunca va a creer que Jesús murió y resucitó por él. Porque yo no lo merezco. No, le dan bendiciones. No, por favor, yo no lo merezco. También eso es pecado. Y el rico oprimiendo al pobre, abusando de él. Y les voy a decir algo bien delicado, mis hermanas. Y lo voy a decir porque si no pasara, y tenemos que terminar con ese cáncer en las iglesias. Pero no estoy hablando de una iglesia local o de una denominación, estoy hablando a nivel mundial. Díganme si no hay familias dentro de iglesias cristianas, incluyendo al mundo católico, en donde los líderes pasan como el pecado de la iglesia, así, como que no lo veo porque me conviene, porque son los hermanos que mejor diezman. ¿Qué cuentas delante de Dios vamos a tener? Porque a la humanidad no le gusta venir a la luz, si no le gusta estar cubierto, escondidito, bien chapeado, y a los líderes les conviene, y al feligrés también. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa con esa condición del hombre? En el reino de Dios, esto no va. Esto no va, mis hermanas. Y ahorita vamos a ver con qué autoridad el Padre lo trata. Dice, y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba, porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba y su flor se cae y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus riquezas. ¿Seguimos? Esta parte, mis hermanas, ¿qué piensan ustedes? Cuando venimos al pastor de pastores, al rey de reyes, con él no es negociable, mis hermanas. Por eso decía una de mis expositoras, de mis hermanas, que cuando venimos aquí al reino de los cielos, no es nada fácil. Porque ahí no hay corrupción, ahí hay santidad. Ahí nada está oculto, todo se ve. Dice la Escritura, y ese verso siempre lo traigo en mi mente: Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y la propia naturaleza nos dice eso. Mi hermana,
somos responsables. Y ahorita el Señor en este tiempo nos está invitando a entrar, a vivir este reino. ¿Le entramos? Piénsenlo. Lo único que Él quiere es que te niegues a ti misma. Es lo único que el Señor nos pide. Vamos al reino. Iglesia. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Saben que hace 8 días, estudiando Romanos en el grupo que tenemos de la misión Nuevo Pacto Rosarito, me encantó que nuestro hermano expositor dijo una palabra muy hermosa. Y dijo, ¿saben cuál es el ministerio eterno? Y yo nunca lo había oído, lo había leído, pero se me hizo algo precioso. Es la alabanza. ¿Qué no dice que estaremos alabándole a Él? ¿Sí? Qué voz, es verdad. ¿Y que los ángeles no le adoran? Entonces la alabanza es el ministerio eterno, líderes de alabanza. No descuides tu liderazgo. No lo humanices. Ese es un don eterno que lo vas a tener y lo vas a necesitar cuando estemos con Él. Así que vayamos perfeccionando los dones que Dios nos está dando. Amén. Dice aquí, edificar, evangelizar, alabar, es el mandato por lo cual se estableció la iglesia. ¿Saben que la palabra oikodome quiere decir oiko, hogar, familia, y dome, construir? ¿Qué quiere decir eso? Edificar. Y la iglesia edifica, ¿es verdad? Esto que estamos haciendo ahorita, mis hermanas, es edificación. Somos un hogar aquí, porque tenemos a un Padre que nos hizo, con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, nos hizo familia. Entonces aquí somos una familia. Y esa familia está para edificar. Y ella cumple un mandato divino. Dan a conocer a Jesús como su Salvador y perdonador para un reino eterno. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? Y les voy a decir algo, mis hermanas. Vamos a Efesios 5, por favor. Y con esto vamos a empezar a terminar. Pero me gusta mucho cómo Pablo habla a la iglesia. Dice, sean pues imitadoras de Dios como hijas amadas y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotras, en ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. ¿Pero qué? La inmoralidad, toda impureza, avaricia, ni siquiera, ¿en dónde, hermanas? ¿Entre quién? Entre los santos. Ya Pablo dejó escrito el manual del reino. Dice que nuestras pláticas, mis hermanas, deben de ser así. No, dice, ni tan siquiera mencionen ustedes la inmoralidad, la impureza, la avaricia, y ni siquiera mencionen entre ustedes como corresponde a los santos. No lo mencionen, no lo platiquen, no te bendice. Esto no bendice a los santos, mis hermanas. Y lo está diciendo Pablo a una iglesia. Y Pablo no nos conocía, pero ese es el común de una sociedad.
No te sientas mal, pero tampoco te digo que te sientas bien. Porque si estamos en el reino de Dios, esto tiene que acabar. Esto no incluye la entrada al reino. Las pláticas en el reino son diferentes. ¿Seguimos? Tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones ¿de qué? De gracias. Hermanas, si en la iglesia, si entre nosotras no se permiten, menos en el hogar. No consientas. Como dicen aquí, ¿no? Muy coloquial, no seas mamá cuervo. Estás destruyendo una vida eterna. Con la vida no se juega. Si tú estás permitiendo esto en la intimidad de tu hogar, mi hermana, quiero decirte que ha faltado sabiduría de lo alto para poder poner y implementar la voluntad de Dios en tu hogar. Recuerda que todo trae un propio resultado. Dios no se equivoca. Fuimos llamadas a no permitir este tipo de situaciones en el hogar. ¿Quién lo dijo esto, mis hermanas? No es la memoria, no es el corazón de nuestro Padre quien nos está previniendo de situaciones peligrosas en la sociedad. Claro que sí. Si a esto yo no le llamo amor, entonces no sé de qué manera puedo describir el amor de Dios. Son prevenciones, son cuidados de un Padre que nos ama. No permitas que esto se infiltre, porque después de la palabra viene la acción, mis hermanas. Pablo es muy claro con Éfeso. Y le dice, ¿saben qué? Son una iglesia, me encanta el primer verso. Primero les dice que son amor y bendición. Y sí lo eran, y sí lo somos, mis hermanas. Pero hay estos pequeños detalles que nos separan de la voluntad de Dios. Este es el reino de Dios. Dice aquí, acciones de gracias, para que con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia ¿en dónde? En el reino de Cristo. Qué hermoso nuestro Señor. Dice, yo sé que por ser carne, por ser humanos, ustedes traen eso en su corazón. Esa es la caída del hombre. Pero yo te he hecho para un reino eterno. Pero esto no tiene cabida, mija. Esto lo tienes que traer aquí. Negarte y decirle, aquí estoy. Quiero estar en tu reino. Cumplir el tiempo que me des de vida, tu voluntad. Qué hermoso es Dios que nos lo está especificando. ¿Sabes qué? Ni el idólatra, ni el mentiroso, ni nada que tenga que ver con la carne puede entrar al reino. ¿Qué más queremos que nos diga nuestro Señor, mis hermanas? Nos está diciendo hasta cómo socializar. Díganme si esto no es amor, entonces ¿qué es? Bendito sea nuestro Dios. Dice el verso 6, que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene ¿sobre quién? ¿Y los que están en el reino? ¿Qué vendrá para ellos? Vida eterna, bendición. Ese es nuestro Dios. Ánimo, mis hermanas. Sacudan esa opresión. Levantemos cabeza. Levantemos cabeza, mis hermanas. ¿Saben qué es lo que nos dignifica? Lo que nos dignifica
es trabajarle a nuestro Padre, cuidar sus herencias. Cuide la herencia del reino, mi hermana. Cuide esa herencia que ya se le dio. Dignifique su imagen ante la sociedad. Por último, vamos a ver Apocalipsis y este verso, hermanas. Dice Apocalipsis 21, verso 9. Vino pues uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llena de las últimas 7 plagas y habló conmigo, diciendo, ven, te mostraré ¿a quién? ¿Quién es la novia? La iglesia. ¿Estamos esperando al novio? ¿Lo estamos esperando, mis hermanas? Sí, somos su iglesia. Imagínense, dice, vi a 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las últimas 7 plagas y habló conmigo diciendo, ven, ven, te mostraré a la novia. Estamos en un plan eterno, mis hermanas. Dice, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. ¿Quién es nuestro Cordero? Dice, entonces me llevó en el espíritu a un monte grande, alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. ¿Pueden moverle, por favor? Y tenía la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de ¿qué? Una piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe cristalino. Vean cómo ven la iglesia, mis hermanas. Ahí estás tú. Estoy yo. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas. Y en las puertas, ¿qué había? 12 ángeles. Y en las puertas estaban escritos los nombres de ¿quién? Pues no son los hijos de Jacob, ¿no? ¿Y no eran peleoneros entre ellos? ¿Y no eran pecadores? ¿Y qué no fueron de 4 o 3 mujeres? ¿No? Porque no fueron de una sola mujer los 12. Y están sus nombres escritos. Fíjense, en las puertas. ¿Tendremos lugar nosotras? Dios no busca perfección. ¿Qué busca entonces? ¿Qué busca? Créele, obedece, arrepiéntete. Ellos fueron igual que nosotras, mis hermanas. Y sus nombres están escritos en esas puertas hermosas. Y no solo eso. Había 3 puertas al este, 3 puertas al norte, 3 puertas al sur y 3 puertas al oeste. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos y en ellos estaban los 12 nombres de ¿quién? ¿Que Pedro no le negó? ¿Qué nos estaban peleando entre ellos, mis hermanas? ¿Quién de ellos le defendió? Cuando iba al Calvario. ¿Quién de ellos merece estar ahí? Dígame. ¿Quién? ¿Quién de los 12 apóstoles, de acuerdo a la historia,
merece estar ahí. ¿Qué no fueron las mujeres las que anunciaron la resurrección? ¿En dónde estaban ellos? ¿En dónde estaban? Tristes, ¿no? Si habían ido al mar, ahí los encontró el Señor. Ahí se encontró al Pedro, porque Pedro traía una cuenta pendiente con él. Y no solo eso, fue el Señor a Pedro, no Pedro al Señor. Y cuando lo encuentra, dice la Escritura que Jesús les preparó un pescadito ahí. Los vio que ellos estaban trabajando y nuestro Señor, a ese que lo traicionó, que lo negó en los momentos más difíciles, le estaba preparando de comer. Y cuando le da de comer, le dice: Pedro, ¿me amas? ¿Me amas, Pedro? ¿Cómo estaba el corazón de Pedro, mis hermanas? Deshecho, porque sabía a quién había entregado. Y dijo: sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Y dice la Escritura que Pedro se entristece y le dice: Señor, tú lo sabes. ¿Amamos al Señor? ¿Él lo sabe? Le dice a Pedro: apacienta mis ovejas. ¿Amamos al Señor, mis hermanas? Entregue su hogar, entregue a sus hijos, apaciente su familia. Los nombres de los apóstoles, qué hermosura, están escritos ya en el cielo. Yo cuando leo la Escritura me siento muy identificada con alguno de ellos. Y yo siempre le he dicho: Señor, cambia mi carácter. Pero después digo: no lo cambies. Él hace lo que quiere conmigo. Y bendigo a Dios. ¿Qué le va a entregar usted, hermana? Gente imperfecta estuvo cerca de él, lo amó, entregó su vida, dejó todo. Esos 12 dejaron todo por él. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena, mis hermanas? Dígale a él. Dígale a él: Señor, aquí estoy. A eso yo le llamo misericordia. Gracia, gracia sublime. Porque sin merecer, esos pescadores, cobradores de impuestos, todos los que anduvieron ahí cerca de él, algunos analfabetas, son dignificados por esa sangre hermosa. Bendito sea nuestro Señor. Te amamos, Padre.